Teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Bertalanffy escribe este libro en los años 60, no obstante se publica en español hasta los años 80. Él comenta que estas ideas pensaba mucho ya en publicarlas en 1930, pero pensó que iba a haber mucha oposición y sentía que el ambiente no estaba listo. Y sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta que todo había cambiado y que era el momento. Entonces, pues acaba publicando este libro, en el que lo que él se propone es generar una teoría o encontrar los principios generales y comunes a diferentes ciencias, porque él se da cuenta que algunos modelos que se proponen se parecen mucho. Entonces, él comenta, bueno, pues dado que los sistemas se repiten frecuentemente en la ciencia, muy probablemente tuvieran algo en común, y una teoría que se enfocara en el tema de los sistemas, es decir, de elementos que interactúan entre sí y con el medio ambiente, pues iba a ser algo muy útil. Él comienza hablando de los tipos de sistemas, comenta que hay sistemas cerrados, y el ejemplo es un termómetro, que si bien recibe la temperatura del exterior, pues no tiene intercambio de materiales con el exterior, ¿no? Simplemente el mercurio reacciona a la temperatura y la mide, ¿no? En los sistemas abiertos, pues el mejor ejemplo es los organismos vivos, en este caso un árbol, que tiene un gran intercambio con el medio, de nutrientes de la tierra, de oxígeno, CO2, en fin. Entonces, este es el concepto: elementos que interactúan entre sí y con el medio ambiente. Hay varias teorías que va mencionando, por ejemplo la teoría del juego, el tema de la cibernética, el tema de la teoría de poblaciones, en fin, porque Bertalanffy, no obstante que es biólogo, se ve que domina o que le encantan la ciencia en general, y tiene bastante conocimiento sobre varios ámbitos científicos, especialmente física, más allá de la biología, física, matemáticas, el área social e incluso en el área de psicología. Sorprenden algunos de sus comentarios. Ok, pues él propone, vamos a regresar un poco después en la teoría del juego. Él propone ciertos principios. Él comenta, bueno, todo sistema tiende a un orden jerárquico. Va a haber subordinación entre los diferentes componentes. Por ejemplo, pues en el tema del cerebro, ¿no? El sistema nervioso central, que es, digamos, en el orden jerárquico superior al sistema nervioso periférico, y dentro del sistema nervioso central, pues las diferentes capas, hasta llegar a la capa más externa del cerebro y digamos la parte frontal del cerebro, que diríamos que toma las decisiones más importantes para la vida consciente de la persona, ¿no? Entonces, este es un principio en el tema de los sistemas, que tienden a un orden jerárquico, a una organización, a organizarse. Y él comentaba aquí un principio que cuanto más extendidos están geográficamente, la información más va a tardar en llegar y por lo tanto más van a tender a desorganizarse. Eso era en el tiempo de Bertalanffy, ¿no? Pues hoy en día tenemos ya sistemas de información que nos permiten, pues, crear organizaciones que en su tiempo no se imaginaban cómo iban a ser, ¿no? Por ejemplo, pues las cadenas de supermercados, las cadenas como los cafés, el McDonald's obviamente, que es el por excelencia, ¿no? Pero bueno, primero voy a mencionar todos los principios y después ya vamos poniendo los ejemplos. La equifinalidad, es decir, que los elementos que interactúan buscan un fin común. Entonces este es el principio de equifinalidad. Otro principio es el principio de mecanización, que el sistema va a tender a especializarse, o bien las partes del sistema van a tender a especializarse, y también va a tender a realizar de manera repetitiva, a convertir, nosotros en administración le llamamos procesos. Por cierto, pues mi primera carrera es la carrera de administración, que terminé hace muchos años y en la que me estuve ejerciendo pues. Y esa carrera básicamente ahí pues nos volvemos expertos en el tema de sistemas, pensados como elementos que interactúan, básicamente organizaciones creadas por el hombre, ¿no? Y algo pues que hacemos muy a menudo ahí es esto:
Él le llama mecanización, que es establecer procesos. Procesos que tienden a su vez a volverse cada vez más confiables, ¿no? Mediante algunos trucos que nuestros amigos japoneses nos han heredado. También el sistema va a tender a la diferenciación, a diferenciarse de otros sistemas parecidos. Y él le llama aquí homeostasis. Nosotros entendemos la homeostasis cuando la conocemos pues por el tema de la biología, precisamente como la capacidad que tiene una membrana de dejar pasar cierta sustancia hasta que alcanza el equilibrio en ambas partes de la membrana, ¿no? Como por ejemplo el intercambio de gases en los glóbulos rojos. Sin embargo, él entiende fuertemente la homeostasis como equilibrio. Y aquí es una disertación muy interesante acerca del psicoanálisis, ahorita la vamos a ver. Y bueno, otro de los principios es la competencia. Menciona algunos otros principios, pero encontré que estos eran los más repetidos y como que más importantes y a los que más le dedicó ejemplos, ¿no? Entonces, aquí vamos a aprovechar 3 circunstancias. Pues muy brevemente voy a estar comentando algunas de mis experiencias en el tema de la administración. Yo creo que algo que ahorita nos tiene mucha relevancia es en esto de la teoría general de los sistemas, pues es la pandemia que tenemos, que pone a prueba, como pocas veces se pone, el gran sistema de toda la humanidad, es decir, todo el planeta, ¿no? Y vamos a ver cómo estos principios se pueden observar en acción en este gran sistema de todo el planeta. Y los subsistemas, ¿no? Que básicamente somos los países, y dentro de los países los subsistemas, como es el sistema de salud, porque hoy la palabra sistema y muchos de estos principios son el pan de cada día. Aquí en este libro pues era un sueño para Bertalanffy, pero ya ahorita que estamos en el futuro de Bertalanffy, pues los usamos muchísimo. Ok, entonces, y luego pues él hace bastantes observaciones en el tema de la psicología. Bueno, y el tercer fenómeno que estaría muy padre poderlo ejemplificar aquí, pues es el tema de la familia entendida como un sistema. Siempre se le llama la célula de la sociedad, ¿no? El sistema básico de educación, por ejemplo, del individuo, ¿no? Entonces, comentaba aquí pues el tema del orden jerárquico. Nosotros en administración, como lo vemos, es pues siempre partimos del organigrama, ¿no? Y hay principios de administración, por ejemplo, el principio de la unidad de mando y unidad de dirección, no saltarse la cadena de mando. Y básicamente unidad de mando y unidad de dirección pues nos hace referencia a este principio de sistemas y a este principio, ¿no? La unidad de dirección. Entonces siempre partimos del tema del organigrama, ¿no? Ahora, ese principio que él comentaba, por ejemplo en el ámbito militar, ¿no? Hay un principio que dice pues tus líneas no pueden ser más largas que las líneas de suministro, ¿no? Y el ejemplo más fuerte pues es las 2 invasiones a Rusia, donde las líneas de Napoleón se hacen tan largas que no hay forma de darle suministros, y las líneas de los alemanes igualmente se rompen con la llegada del invierno. Pero hoy en día pues el tema de la información hace y la información pues que ya prácticamente casi es instantánea en todo el planeta, pues que las organizaciones pueden ahora sí estar en cualquier lado y ser enormes, ¿no? Entonces él mismo dice, la información, que es como un recurso, ayuda a mantener la organización. Ahora bien, el tema de equifinalidad, pues se entiende por sí mismo, ¿no? O sea, aquí hay algo que yo he observado, y es que las organizaciones tienden a buscar su propia sobrevivencia más allá incluso de sus creadores, y a consumir recursos y a crecer, ¿no? Obviamente aquí entra otro principio que es la fluctuación, que es pues crece hasta un cierto momento y después va a decrecer. Las empresas lo que han encontrado para contrarrestar estas fluctuaciones pues es la innovación. Ahora viene el tema de la mecanización, que es muy importante porque es convertir en procesos las tareas que son repetitivas y luego perfeccionarlos de manera continua. Te da mucha potencia. Entonces, una vez que se crea un sistema y que los procedimientos son perfeccionados
en un alto grado y comunicados de manera muy eficiente, que es este tema de la información. Entonces tú tienes un sistema que era complejo. Por ejemplo, pensemos en un Starbucks, ¿no? Para que funcione súper bien, pues su sistema contable, su sistema de atención al cliente, su sistema de proveedores, sus sistemas de todo, de refrigeración, el ambiente, el mobiliario, el mantenimiento, o sea, todo eso está también, en cuanto a procesos, también establecido, que se convierte como una célula, y entonces ya puedes tener una cadena de Starbucks, donde en cualquier lugar del mundo que tú lo pongas, tienen la misma calidad y los mismos procesos. Entonces, esta es la cuestión con el tema de los procesos, ¿no? Que permite a los sistemas funcionar de una manera mucho mejor. Bueno, no abundamos en el tema de la diferenciación, que es muy importante, especialmente en el ámbito de la mercadotecnia. Ahorita vemos estos temas en cuanto a la familia. Y bueno, por ejemplo, ahorita en el tema de la pandemia, ¿no? Pues hay procesos que apenas están, por ejemplo, todo el mundo anda buscando una vacuna y están empezando a probarla y no se ha encontrado. Ahora, ¿qué es lo bonito, digamos, de este tema de la pandemia? Que hay problemas con, por ejemplo, no hay suficientes mascarillas, ¿no? Cubrebocas. Y a alguien se le ocurrió que en vez de cubrebocas se podía utilizar un plástico que te tapa toda la cara, porque también el cubrebocas pues te deja descubiertos los ojos. Y el plástico no, es una gran ventaja porque también te impide estarte tocando la cara con las manos, ¿no? Que es la manera de infectarse. Entonces primero se ocurrió la idea y luego ya alguien la está convirtiendo en procesos y empiezas a ver esto aquí en México y en todo el mundo, ¿no? Porque pues, los españoles creo que fueron los primeros, o los primeros que yo vi que desarrollaron eso. Y muchas iniciativas de lo que se podrían pensar que son celulitas o individuos y que sin embargo tienen un gran impacto en todo el sistema, que es este tema de la equifinalidad, ¿no? Pues ahorita todos tendemos hacia el tema de la salud, ¿no? Ahora, el equilibrio, bueno, todos estamos muy familiarizados con el tema de aplanar la curva para evitar contagios con esta de la pandemia, hasta ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el virus va a llegar a la sociedad, se va a encontrar o la vacuna, o bien pues el virus va a cambiar y va a dejar de infectar tanto, como pasó con la epidemia española de 1918, que acabó desapareciendo casi tan rápido como apareció, o bien pues la población ya desarrolla la resistencia y alcanzaremos el equilibrio. Eso es lo que se esperaría, ¿no? En ese tema de la homeostasis o el alcanzar el equilibrio. Y aquí Bertalanffy hace unos razonamientos interesantes donde dice, bueno, el psicoanálisis se basó en el tema del equilibrio, pero no explica todo el comportamiento del ser humano porque deja por fuera el juego, la exploración, la creatividad, los rituales, el tema de la autorrealización, muchas iniciativas que no se entienden con el tema de que un individuo solamente esté buscando el equilibrio, porque entonces el individuo sería súper feliz si se encontrara en privación sensorial. Pero esto se utiliza en las cárceles como el peor castigo y además se sabe que daña al ser humano. Entonces el ser humano no busca la homeostasis o el equilibrio tanto como lo plantea el psicoanálisis, que la verdad que es una crítica bastante interesante, ¿no? En otros ámbitos, por ejemplo, en los ámbitos de población, dice, bueno, pues la población va a crecer tanto como los recursos lo permitan y los recursos van a ser una limitante, ¿no? Aquí también hay algunos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, nosotros sabemos, en el gran sistema de alimentación del mundo, sabemos que producir una hamburguesa pues consume 3.000 litros de agua. ¿Por qué? Porque pues hay que cultivar la comida para el ganado, hay que transportarla, hay que la misma res tiene que beber y el agua que se usa para limpiar y todo el asunto. Entonces es carísimo. ¿Qué ocurre en lugares donde, si toda la humanidad, por ejemplo, se hiciera vegetariana, ¿no? O como ocurre en la India, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cambia totalmente el paradigma. De repente esa población consume muchísimos menos recursos, ¿verdad? Y bueno, el ejemplo más extremo es el de la isla de Pascua, ¿no? Donde se supone que los isleños terminaron con todas las palmeras que había allí para construir sus yates, sus barcas pues de pesca, hasta que no quedó ninguna.
Aprovechando este mismo principio, bueno, aquí amarra muy bien el tema de la cibernética con los mecanismos de autorregulación que permiten mantener el equilibrio y la finalidad del sistema, ¿no? El ejemplo al que más recurre Bertalanffy pues es el tema de los cohetes autodirigidos. Hoy en día se utiliza mucho, pero ya se rebasó este principio de la retroalimentación, que es el principio básico de la cibernética propuesta por Norbert Wiener. ¿Por qué digo que ya se rebasó? Porque los sistemas actuales de control de calidad no se basan en controlar la salida como era lo normal. De hecho, hay una anécdota en donde los japoneses por fin logran controlar el tema de la calidad en los años 60 y entonces Estados Unidos accede a pedirles un pedido de transistores y les dice, bueno, ¿sabes qué? Pero ya nada más quiero que me lleguen máximo 40 transistores dañados o defectuosos de un pedido de 10.000 transistores. Cuando reciben los transistores, los japoneses les entregan los 10.000 transistores y les dicen, aquí te mandamos 40 transistores dañados por separado. Entonces los americanos dicen, ¿cómo? O sea, pues nosotros íbamos a probar los transistores. Dicen, no es necesario. Ahora nuestros niveles de calidad los medimos en millón. 10 transistores dañados en 1.000.000 de transistores. Pero ¿cómo se logró eso? No se logró mediante la retroalimentación revisando la salida. De hecho, Edward Deming, en su libro precisamente Control de Calidad, Calidad, el camino para salir de la crisis, así se llama el libro de Edward Deming, él hace un experimento donde simplemente deja caer una canica mediante un mecanismo en una cuadrícula y él dice, pues le quiero atinar a este cuadrito. Y entonces, dependiendo de dónde cae la canica lejos del cuadrito, él va ajustando el sistema y se da cuenta que produce mucho más variación el estar haciendo los ajustes del sistema al estar revisando la salida para tratar de afectar las entradas. Entonces, la nueva propuesta y en lo que hoy en día como se trabaja es asegurando la calidad de las entradas para ir revisando en el proceso mediante métodos estadísticos para mantener el equilibrio precisamente del sistema, y en cuanto se ve que el sistema comienza una rachita antes de que se salga de control, ya se revisa qué es lo que está pasando. Pero sobre todo se trabaja muchísimo aquí en establecer muy bien los criterios de entrada del sistema para que no haya necesidad de producir y después de producir revisar y con esa retroalimentación tratar de ajustar acá. Eso ya no es lo que funciona, ¿no? Hoy en día son las especificaciones muy claras de esto y trabajar en mejorar continuamente. Entonces, por eso, digamos, hay empresas que hoy en día ya no tienen grandes bodegas para recibir la materia prima, sino que la materia prima llega directo a las líneas de producción con la calidad que se requiere y pasa directo a la producción y aseguran entonces de esa manera esto. Y en vez de la retroalimentación desde acá, se da aquí, ¿no? Aquí mismo dentro del proceso antes de que entren las entradas a proceso. Bueno, que este es uno de los grandes cambios, ¿no? Que, entre muchos otros. Por ejemplo, ahorita pues las nuevas generaciones ya ni cuenta se dan de eso, ¿no? Pero antes ocurría que uno conectaba algo al revés. Metías el cable al revés y el aparato no jalaba, ¿no? Hoy en día, desde el diseño, los cables están hechos de tal manera que nada más lo puedes meter de la manera correcta, que es parte de estos procesos de mecanización que fueron mejorando, ¿no? Entonces tú agarras una memoria USB, la tratas de meter de manera incorrecta y no entra. Tienes que meterla de la manera correcta, ¿no? O la tratas de meter en donde no va, en la conexión HDMI, y pues no entra. Todo eso es pensado a propósito desde el diseño. Antes no era así. Antes sí podías meter las cosas al revés y pues simplemente no jalaba y le andabas buscando hasta que te dabas cuenta. Pero hoy en día cada vez más la planeación, el diseño hacen que te asegures de que las cosas queden bien a la primera, pero por diseño, ¿no? Que es parte de pensar en el tema de sistemas. Ok, y bueno, el principio de fluctuación, de que los sistemas tienden a seguir periodos de crecimiento, de decremento, y a fluctuar, ¿no? También, sobre todo en temas de poblaciones, pues el tema de la competencia, por ejemplo, depredadores contra presas, ¿no? Si hay muchísimas presas, aumenta el número de depredadores. Si aumenta demasiado el número de depredadores, pues entonces se van a ir acabando las presas
y eso va a hacer que mueran muchos depredadores y se limite la población, ¿no? Suena horrible, pero ahorita en el tema de la pandemia, pues si se dejara a la naturaleza actuar, pues morirían todas las personas, sobre todo muchas personas mayores, personas que tienen otras enfermedades que complican esta enfermedad, como diabetes, presión alta, y y obviamente quedaría una población, hasta quedar una población resistente a este virus, ¿no? Entonces sería una gran poda poblacional, pero afortunadamente pues hay una manera de intervenir y de no dejar que esto ocurra. Ok, luego Bertalanffy pues hace algunos comentarios interesantes. Él dice, bueno, la vida, el universo para el ser humano no son los objetos, por eso aquí la manzana con el tache, sino los símbolos. O sea, el ser humano vive en un mundo de símbolos que son muy importantes. Y él observa que la mayor parte de la psicología desarrollada hasta antes de los 60 pues ve al ser humano como si fuera un robot, especialmente lo que es el tema de estímulo-respuesta, el conductismo, el mismo psicoanálisis. Y él dice, bueno, pues dejan de lado la cultura, el arte, el juego, la exploración, la creatividad, los rituales, la autorrealización y muchísimo la motivación, ¿no? Y pues precisamente es hasta un poco más adelante con la llegada del humanismo y de otras teorías que ven al ser humano ya como algo mucho más completo, y para Bertalanffy pues eso es como una visión más desde el punto de vista de sistemas, ¿no? Y él menciona ahí pues cómo el ser humano tiene que ser visto como un ser biopsicosocial, y hace bastantes reflexiones acerca incluso de la estructura del cerebro y el funcionamiento y algunos razonamientos interesantes, pero esto es básicamente. Aquí puse la Dama de Elche, que es una escultura que se encontró construida, bueno, en el siglo V antes de Cristo, y que pues está preciosa, ¿no? Aparte que representa a una mujer muy guapa y con un peinado y adornos y todo, increíble, y pues para él ese es un ejemplo, ¿no? De cómo el ser humano, cuando en un periodo en el que estaba muy limitado y su mente tendría que haber estado en satisfacer necesidades muy básicas y moverse en tema de estímulo-respuesta, pues no se hubiera desarrollado, ¿no? Todavía lo lleva más allá y dice, bueno, hay bacterias ahorita, las bacterias son de los seres más simples y más viejos del planeta, que sin embargo, moviéndose en el tema de estímulo-respuesta, pues ahí seguiríamos, ¿no? Todos, la vida no hubiera ido más lejos que la bacteria, porque es bastante eficiente, tan eficiente que ahí está, todavía existe, y de hecho en el número de seres vivos pues es el ámbito más diverso y más abundante, el de las bacterias, ¿no? Bueno, y como dije, íbamos a regresar al tema de la teoría de juegos. ¿Por qué? Esto es algo muy interesante. El libro La riqueza de las naciones de Adam Smith propone el tema del libre mercado y parte del concepto de que las leyes de la oferta y la demanda por sí solas y con cada individuo buscando su propio beneficio van a regular el mercado y esto va a redundar en el beneficio de todos. Este es el tema básico del capitalismo, y pues interven lo menos posible y las cosas por sí mismas van a caer en su lugar, porque cada quien va a estar buscando su propio beneficio, y en ese juego con estas reglas naturales esto se va a regular. Pero con la llegada de la teoría de juegos esto se echa por tierra. ¿Por qué? Porque se da cuenta, nos damos cuenta que el ser humano no tiene un comportamiento racional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, utiliza la paradoja del prisionero, donde la paradoja del prisionero básicamente es que dos personas son sorprendidas después de robar un banco y se les encuentran las armas, pero no se les encuentra el dinero. Entonces el tema es que si aquí puse este simbolito del habla, porque aquí confiesan, el vertical es uno y el horizontal es el otro. A ellos los separan para interrogarlos, y el simbolito del habla es que confiesa, ¿no? Entonces la idea es que si ninguno de los dos confiesa, solamente los van a poder juzgar por la posesión de armas y van a salir en un año. Entonces le dan a cada uno un año. Pero si este confiesa y el otro no, pues le dan 20 años al que no confesó, ¿no? En este caso a este. Y el que confesó sale de inmediato. Si este confiesa
pues le dan 20 años a este y este sale de inmediato. Y ahora, si a ambos confiesan, le dan 5 años a cada uno. Estas son las reglas del juego. Ahora, ¿qué ocurre? Que si ellos no lo saben, lo más probable es que uno de ellos acabe confesando, o quizá los dos. Yo he participado en numerosos juegos y ahí conozco algunos juegos dentro de esto de la teoría del juego para demostrar cómo los seres humanos no tenemos un comportamiento racional, y esto amarra perfectísimo con la teoría de sistemas. Por ejemplo, en este tema de la que tenemos ahorita. Bueno, sabemos que si todos nos quedamos en casa y no salimos, vamos a tener el tema de ganar. Y podríamos poner por aquí, ¿no? Bueno, pues el coronavirus se va a resolver el tema quizás en un mes, pongamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los que están infectados van a desarrollar inmunidad, se van a aliviar, van a desactivar el virus y ya no van a poder infectar a nadie. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que algunos vemos la calle y la vemos muy sola y decimos, wow, pues si nadie sale, yo sí voy a salir. O yo sí voy a ir al supermercado porque se me antojó. O y entonces empiezan a romper esas reglas y a buscar pues lo que parece ser su propio beneficio, y en lugar de maximizar el beneficio para todos, pues acaba pasando que ese sale, infecta, pues como una familia en Brasil, ¿no? Que creo que fueron 20 a una fiesta, se infectaron 14 y fallecieron 2, y todos eran familia, porque les pareció que se podían reunir. O ahorita pues hay mucha gente diciendo que el virus ni existe, o que en fin, ¿no? Hay muchas racionalizaciones, pero se da todo menos un comportamiento totalmente racional. Entonces la teoría de los juegos dice, no, si tú lo dejas esto libre, el ser humano no tiene un comportamiento racional, y lo que hace la teoría de los juegos es precisamente mapear de una manera gráfica casi siempre lo que es los diferentes escenarios y dónde se maximiza la ganancia, ¿no? Pues aquí en este esquemita sería aquí, ¿no? Donde se maximiza. Pero para eso lo tienen que saber, y para eso la información es muy valiosa. ¿Qué pasa si ninguno de ellos habla hasta que tienen un abogado y los dos tienen el mismo abogado y el abogado les dice eso? ¿Saben qué? Si ninguno de los dos confiesa, les van a dar 1 año cada uno, y pues ninguno de los dos confiesa, ¿no? Obviamente, parte de tener información, aunque tal vez alguno de ellos diga, ¿sabes qué? Pues el otro me cae gordo, yo me voy a gastar todo el dinero, de aquí a 20 años el otro ya ni va a estar, y mejor que él pase 20 años en la cárcel y yo salgo, así que yo confieso. Eso puede pasar, ¿no? Y esto es, lo más importante es que la teoría de los juegos nos dice que el comportamiento del ser humano no va a ser racional. Tiende a ser racional entre más información tiene, pero no alcanzamos nunca a maximizar el beneficio para la gran mayoría de nuestra sociedad, y así va a pasar también a nivel planeta en esta experiencia que estamos pasando. Va a haber personas que sí van a comportarse de manera muy racional y otras que no. Hay países que están agarrando todas las mascarillas y todo lo que pueden, ¿no? Otros pues están mintiendo, diciendo que no, los hospitales sí tienen lo suficiente, qué sé yo. Esto dentro de la teoría del juego nos dice pues que nos podemos ir a diferentes escenarios y muy difícilmente al mejor escenario. Ahora, en el tema de la familia, pues todo esto también se puede llevar al tema de la familia, ¿no? Donde tú tienes ciertas reglas, siempre hay alguien que las rompe o que ve su beneficio. Ahorita que tenemos tanta presión sobre las familias por estar tanto tiempo encerrados, pues vamos a encontrar familias donde las cosas mínimas, ¿no? Alguien no quiere lavar nunca trastes, alguien sí sale, ¿no? No le importa mucho que no tenga que salir. Alguien rompe las reglas para su beneficio sin importarle el altísimo costo que puede provocar para el resto de la familia, donde si él se enferma, enferma a los demás, en fin, ¿verdad? Podemos esperar mucho comportamiento no racional dentro de la familia, ¿no? ¿Cómo se contrarresta? Pues con estas reglas, las reglas del juego lo más claras, revisar dónde maximizamos para todos, y pues muchísima, sobre todo, información, ¿no? Obviamente, pues si hay un orden, una estructura fuerte, que no quiere decir autoritario, sino alguien que se ha ganado su papel de líder normal, papá o mamá, dentro de la familia, y puede establecer las reglas del juego y se puedan seguir para cumplir con el tema de que cada quien alcance su máximo desarrollo, crecimiento, y en este caso pues que todos mantengan la salud, ¿no? Y para eso pues hay procesos
que se siguen dentro de la casa, se tiende a la homeostasis o equilibrio. Por ejemplo, una que tiende a establecerse dentro de las familias es, supongamos una familia de 4 en un departamento muy chiquito, 2 adolescentes y los papás. ¿Qué es lo que va a acabar pasando? Los papás se levantan temprano, empiezan a hacer todas las acciones, los chavos se levantan a mediodía, entonces la casa ya quedó libre de las 6 de la mañana a las 12 del día para 2 personas, que ahí hacen lo que tienen que hacer. Luego ya están los 4 conviviendo a lo mejor 3-4 horas. Y después de eso los papás se van a su cuarto, ¿no? Ya a ver películas o qué sé yo, porque ellos ya llevaron a cabo sus tareas. Los chavos se quedan hasta las 12, 1, 2, 3 de la mañana. Esto lo vamos a empezar a ver mucho. Y alcanza un punto de equilibrio, ¿no? Donde comparten la casa, pero pues se maximiza el tema del espacio y no están todo el tiempo juntos. Esto va a tender a ser de manera natural. Y bueno, pues se podría hablar muchísimo más de esto, de los sistemas, y simplemente es tener una visión más amplia. Ahorita la visión amplia es todo el planeta como un solo sistema con esta pandemia, donde si un subsistema, digamos China, digamos Francia, Italia, encuentra algo que ayude a solucionar, puede ser una vacuna, puede ser un medicamento que disminuya pues entonces se dan todos los fenómenos, ¿no? Puede haber competencia, puede haber la paradoja donde no esté el mejor escenario, van a compartir, parece que hasta el momento sí, sin embargo ya han pasado algunas cosas. Algunos medicamentos que se considera que son buenos para combatir esto, que tienen un componente para combatir la enfermedad, se fueron retirados del mercado. Por ejemplo, un medicamento que es para la artritis se retiró del mercado completamente, no se encuentra por ningún lado porque uno de sus componentes parece que puede servir para este virus. Y mientras, ¿qué pasó con los que tienen artritis? Pues que no tienen el medicamento y su artritis pues va a empeorar. Entonces va a haber muchos fenómenos así, fenómenos de competencia. Entonces y bueno, también de cooperación, y seguramente pues de la pandemia saldremos como un sistema. Esto va a hacer cambios en todos nuestros pequeños subsistemas, ¿no? Ya no se va a viajar, por ejemplo, en avión en asientos tan cercanos unos de otros, o en el transporte público. Va a haber que mejorar mucho los sistemas de salud, los sistemas de vigilancia para epidemias seguramente van a mejorar mucho. Pero esto hubiera sido un sueño para Bertalanffy, que extrañamente nunca mencionó el tema de las pandemias mundiales, ¿no? Que ponen a prueba el sistema humano a nivel planetario y todos los subsistemas. Cada país es un subsistema y dentro de cada país los mismos subsistemas, el sistema jurídico, el sistema policial para mantener el orden, el sistema, y el más importante en este caso, el sistema de salud, pues básicamente los mismos subsistemas en todos los grandes sistemas que componen la humanidad. Y bueno, hasta aquí este interesantísimo libro que creo que aporta mucho y es interesante, aunque un poquito complicado, porque a veces entre tanto bosque no se ve el árbol, ¿no? Pero hasta aquí con Bertalanffy.